Buenos días, iglesia. A esta hora de la madrugada de este maravilloso día, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Éxodo, capítulo 1, del versículo 6 al 14. Dice así la palabra de Dios. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó la tierra de ellos. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que, viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos un día más de vida. Permite que tu palabra nos enseñe. Abre la luz de nuestro entendimiento, ilumina nuestra mente, y que tu pueblo, tu iglesia, pueda comprender y caminar en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos una serie que se llama Los 21 espíritus que atacan las iglesias hoy en día. Y el primer espíritu del que vamos a hablar es el espíritu de Faraón. ¿Por qué el Espíritu Santo trajo este tema? Porque hay mucha iglesia hoy en día que está siendo influenciada, que ha sido penetrada y está siendo atacada y destruida en su relación con Dios por el espíritu de Faraón. ¿Qué es el espíritu de Faraón? Cuando vamos aquí a la palabra, podemos ver que el espíritu de Faraón es aquel que te va a atacar cuando estés dando fruto y multiplicándote siempre en Cristo Jesús. Hay ministerios que comienzan a crecer en una medida rápida, y ese crecimiento siempre se ve frenado por este espíritu. ¿Qué es el espíritu de Faraón y cómo se manifiesta en una iglesia? ¿Cómo se manifiesta en los miembros de una iglesia, de una congregación? Él siempre llega con el trabajo. Él siempre llega con opresión. Aquí podemos ver en el versículo 8 que dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo al pueblo: He aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Siempre que hay una multiplicación en el Señor,
Siempre que la iglesia está creciendo en el Señor, va a llegar Faraón. ¿Y con qué va a llegar Faraón? Con un freno. ¿A través de qué? A través del trabajo. Y dijo más Faraón: y acontezca que habiendo guerra en la tierra, se una a nuestros enemigos y peleen contra nosotros y se vaya de la tierra. Dios siempre le dijo al pueblo de Israel que ellos eran esclavos en la tierra de Egipto. Eran siervos, eran esclavos. Allá estaban sometidos a servidumbre. Egipto simboliza todas las cosas del mundo. Egipto simboliza todas aquellas cosas que nos agradan y que cuando nosotros tenemos una mente cauterizada por el enemigo, no queremos salir de ahí. Así como estaba el pueblo de Israel, que tenían la mente embotada en las pasiones y lo que vivían en Egipto, aún siendo esclavos, ellos no querían salir de ahí. Y eso le desagradó a Dios. Y trayéndolo al contexto espiritual de la vida diaria del cristiano, hay muchas cosas que son de Egipto, de la vida pasada, de la vieja naturaleza, que nos esclavizan todavía y que a veces nosotros quisiéramos volver allá. Que a veces nosotros quisiéramos trabajarle al enemigo en esa área. ¿En qué área? Me preguntarás. En la área de la iniquidad, en el área del sexo, en el área del dinero, en el área de trabajos, porque conozco hermanos que eran contrabandistas. Gracias a Dios el Señor los rescató, y a veces piensan y me dicen: pastor, yo cuando estaba en el mundo yo pudiera hacer esta vuelta y me iba bien. Yo digo: no, es una mentira del diablo, tú no puedes volver a Egipto. Egipto siempre te va a esclavizar, y si Dios nos sacó de Egipto es porque Él no quiere que nosotros volvamos allá. Y hay muchas áreas en que el mundo que se relaciona a Egipto todavía está sembrada en nosotros. ¿Quién es Faraón? Faraón es aquel que nos quiere esclavizar a esa antigua naturaleza. Faraón nunca va a querer que tú te multipliques en el Señor, porque siempre tu carne Él la va a tocar. Él te va a traer pensamientos para que tú vuelvas atrás, para que tú veas que el caminar con Cristo es un camino muy duro, muy difícil, que tú y yo no vamos a poder. Pero viva Jehová, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Y el segundo punto que podemos ver es que Faraón va a utilizar la sabiduría humana para evitar que te multipliques. Aquí que dijo él en el versículo 8, en el versículo 10, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Yo conozco cristianos que consiguen un trabajo, le oran al Señor y le oran por un empleo. No tienen empleo, el Señor les da el empleo. Pero el empleo que es de un hombre o de una persona que no es cristiana, que es católica o cualquier otra cosa, o no creyente, comienza a esclavizar al cristiano. Y él, por una dádiva, deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de ir los domingos, porque ya comienza a trabajar de domingo a domingo y no saca tiempo para Dios. Y no se da cuenta que por una dádiva, por un bocado de pan, entró Faraón. Y es tan duro el proceso que Faraón utiliza que no le deja tiempo ni siquiera para con la familia. Y lo mejor, el dinero no le alcanza. Cuando eso esté ocurriendo, cuando hay algún trabajo, algún contrato, algún negocio que te separe de la presencia de Dios, que tú no puedas orar de madrugada, que tú no puedas congregarte, que tú no puedas ir a recibir palabra, tienes a Faraón adentro, y es mejor que le pidas al Señor sabiduría para retirarte de ese demonio que te está robando el tiempo con el Señor.
Así opera Faraón con sabiduría humana. Porque yo conozco hermanos que dejaron de congregarse cuando Dios, por su misericordia, les dio un buen trabajo. Y me dicen, no, es que ya no me da tiempo. Pastor, ya no me da tiempo ni de orar en la mañana, ni de ir a la iglesia. Porque tengo mucho trabajo y es un trabajo importante. Yo les digo, hermanito, te cogió Faraón desafortunadamente. Y nadie está exento de ser cogido por Faraón. Por eso la iglesia tiene que vivir muy alerta de cuando Faraón entra en nuestra vida a través del trabajo, a través de los empleos, a través de los negocios. Todo lo que te quite tiempo para recibir de Dios y para crecer más en la palabra es un espíritu de Faraón que no quiere que tú te multipliques ni que crezcas en Cristo. Y el tercer punto que podemos ver aquí en la palabra es que Faraón va a mandar sus emisarios que te molesten con cargas. Siempre los va a enviar. ¿Y dónde los envía? No solamente en el trabajo, los envía en tu casa, los envía en tu familia, los envía con cualquier circunstancia o con cualquier situación que llegue. Y Dios va a permitir eso, así como lo permitió en el pueblo de Israel, para que nosotros busquemos su gloria y le clamemos a Él de todo nuestro corazón. El pueblo de Dios en ese tiempo estaba siendo oprimido por los egipcios, por Faraón, y le clamaron a Dios. Y cuando Dios llama a Moisés, lo llama porque el clamor del pueblo había subido hasta él. Hoy en día no es diferente. Hoy en día hay personas que se encuentran oprimidas, porque mira lo que dice aquí en el versículo 11, dice: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Yo he visto y conozco personas que Faraón en la misma familia opera. Hay mujeres que le han dicho a los esposos: no, tú tienes que trabajar más, mira, tenemos este compromiso y tú me prometiste que me ibas a comprar tal cosa. Entonces el varón tiene que trabajar horas extras y no puede ya ir a la iglesia, no puede orar. ¿Por qué? Porque Faraón está operando a través del cónyuge. Faraón está operando a veces a través de los hijos. O Faraón está operando a través del jefe. No hay más nadie aquí en la empresa que haga eso. Tú necesito que me trabajes el domingo. Te lo pueden pagar triple. Pero el domingo, que es el primer día de la semana, tú y yo tenemos que estar recibiendo palabra, doctrina, enseñanza de parte de Dios para ver cómo vamos a derribar las obras del enemigo en el transcurso de esa semana. Pero tú y yo no podemos perder la conexión con Dios por un espíritu de Faraón, por las cargas que Faraón coloque. Esas son cargas que tú y yo no tenemos por qué cargar. Son cargas que el Señor es el que las lleva. Nuestro único yugo es vivir su palabra, dijo él. Y hay cristianos hoy en día que siguen sometidos a Faraón. ¿Por qué? Porque llegó un emisario de parte de Satanás a esclavizarte, a ponerte, a molestarte con las cargas, con los compromisos, con lo que tú prometiste. Entonces te hacen sentir culpable. Satanás te hace sentir culpable a través de cualquiera. Y entonces te tienes que separar de la presencia de Dios, porque un espíritu de Faraón te está hablando al oído. Puede ser en tu casa, puede ser con un amigo, puede ser con un familiar, con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos. Y hay un compromiso más grande que cualquier compromiso terrenal, y es estar en la presencia de Dios. Es buscar su rostro y aprender cada día más de Él. El cuarto punto que podemos ver en esta palabra es que Faraón está dispuesto, todo hijo de Dios está dispuesto a multiplicarse en la adversidad, pase lo que pase. Y entonces aquí viene la palabra, aquí viene el cuestionamiento que muchos nos debemos hacer.
Nosotros estamos dispuestos a multiplicarnos, pase lo que pase, vengan los problemas que vengan, porque el pueblo de Dios aquí lo hizo. En el versículo 12 dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Faraón te va a poner cargas, Faraón te va a oprimir, pero si tú eres un hijo verdadero de Dios, tú te vas a multiplicar. No me queda tiempo para orar, porque tengo 5 horas o 8 horas para dormir. Saco de esas 8 horas 2 horas y oro 2 horas en la madrugada y duermo 6 horas, pero estoy en la presencia. Que no puedo ir el domingo a trabajar porque me pusieron horas extras y tengo un compromiso. No, te aseguro que si tú vas el domingo y te congregas y recibes la palabra, el lunes, el segundo día de la semana, Dios te va a aparejar los tiempos. Es más, te puede cambiar el trabajo por uno mejor. Lo que pasa es que nosotros hoy en día no hemos sido hallados fieles delante de Dios. No sacamos tiempo para Él. La iglesia de Cristo no tiene el compromiso en su corazón con Dios, sino todavía con las cosas del mundo. Y Faraón toma ventaja. Pero los verdaderos hijos de Dios los pueden oprimir con las cargas que sean y siempre se van a multiplicar. Siempre van a salir adelante. Siempre. Y el quinto y último punto es que tú, como hijo de Dios, tienes que saber que Faraón te va a hacer servirle en trabajo con rigor, con dureza y con severidad. Aquí dice el versículo 14. El versículo 13, perdón. Dice, y los egipcios, los emisarios de Faraón, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, haciendo barro y ladrillo. El ladrillo se hacía con fuego, había que hornearlo, y con toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. ¿Con cuánto rigor estás trabajando? No sé si para el sostenimiento de tu familia, no sé si porque tienes alguna deuda, algún compromiso, no sé si qué proyecto tengas. Quizá necesites comprar vivienda, quizá quieras vehículo y te estás matando trabajando y te estás sometiendo a un espíritu de Faraón y te estás apartando de lo que Dios tiene para ti. Cuando fue Dios el que te dio el empleo, cuando fue Dios el que te prometió todas las cosas que te iba a dar y comenzó a darte pequeñas cosas, pero quizá te volviste infiel, quizá por una pequeña dádiva, por una lágrima que te dio el Señor cuando quería darte un baldado, te desviaste y saliste de su presencia. Y no te diste cuenta que el espíritu de Faraón tomó posesión de tu vida. Este es momento que reflexiones. Si estás aconteciendo en todas estas situaciones y no estás teniendo tiempo para el Señor, tienes un espíritu de Faraón y estás trabajando para el enemigo. Y Satanás, a través del espíritu de Faraón, está contento. Porque aquí dice que las ciudades de almacenamiento, de la provisión de la que se servía Faraón y todos los egipcios, que en una tipología espiritual está hablando de demonios, el pueblo de Israel, los hijos de Dios fueron los que lo hicieron. Almacenaban toda la provisión de los egipcios. Hicieron la ciudad de Pitón. La ciudad de Pitón habla de la ciudad donde se hacía la santería, donde se hacía la brujería. Los pitonizos, las pitonisas son brujos. Cuando la Biblia habla de pitonisas, habla de brujas y brujos. No sé cuánto le ha servido al mundo a través del yugo que ha puesto Faraón en tu vida y le está sirviendo a Satanás. Como hijo de Dios, como hija de Dios, estás perdiendo la conexión con el Señor.
por un espíritu de Faraón que a través de una dádiva te está sacando de la presencia de Dios y por ende estás perdiendo la bendición. Te bendigo en esta hora. Padre de los cielos, te damos gracias. Gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias porque para siempre es tu misericordia. Padre, te pido en esta madrugada que nos des la sabiduría y el discernimiento de entender cómo el espíritu de Faraón sigilosamente ha entrado a nuestra vida y nos ha quitado y nos ha robado el tiempo de estar en tu presencia, el tiempo de congregarnos, el tiempo de ir a recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a volver a reconectarnos, a avivar el fuego del don de Dios que hay en cada uno de los miembros de tu iglesia, Señor, en que tus siervos sean aparejados y sean guiados y dirigidos por tu Santo Espíritu para que puedan discernir y ver que no hay nada más importante que conocer cada día más de ti, que tener ese tiempo de intimidad contigo, que buscar tu rostro, que ir a aprender de tu palabra y vivir conectado con la fuente de vida, la cual es Cristo, a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, que nos ayudes, que no nos dejes guiar ni a diestra ni a siniestra, que siempre nos lleves de tu mano y que podamos ser victoriosos para que si un espíritu de Faraón ha llegado a nuestra vida, podamos desecharlo, Señor, y caminar por tu obediencia, no por cualquier dádiva del mundo que es pagana y que nos saca de tu gloria. Te lo pido en el nombre glorioso, maravilloso y poderoso de Cristo Jesús, Dios y Señor nuestro, de quien soy y a quien sirvo y serviré por siempre. Amén, amén y amén. Que tengas un maravilloso día y recuerda, discierne si un espíritu de Faraón ha llegado a tu vida y sal de él. Dios te bendiga.